Bien, vamos a resolver los siguientes problemas sobre el principio de homogeneidad en lo que es el análisis dimensional. Veamos el primer problema. Dice, si la siguiente ecuación es dimensionalmente correcta, determinar las dimensiones de A y B, siendo F fuerza, D longitud y V volumen. La ecuación es la siguiente. F igual A por D más B por V. Esta ecuación física vemos que presenta en el segundo miembro dos términos. Entonces, el signo más, el signo de suma, me indica que acá hay dos términos, por lo que vamos a aplicar el principio de homogeneidad. ¿Y qué dice el principio de homogeneidad? Entonces, por principio, vamos a ponerle P de principio, H de homogeneidad. Por el principio de homogeneidad se debe cumplir que la ecuación dimensional de F, los corchetes significa ecuación dimensional de F, será igual a la ecuación dimensional de A por D de este término igual a la ecuación dimensional del otro término que es B por V. Las ecuaciones dimensionales de los términos deben ser iguales, ¿no? Y decimos que si cumple ello, la ecuación es dimensionalmente correcta. Bien, una vez que establecemos el principio de homogeneidad, lo que tenemos que hacer es aquí establecer nuestras ecuaciones. Una primera ecuación sería tomando F con la ecuación dimensional de F con la ecuación dimensional de A por D. Esta ecuación, voy a decir que es la ecuación número 1. Entonces, mi primera ecuación dice que la ecuación dimensional de la fuerza va a ser igual a la ecuación dimensional y aquí la ecuación dimensional para este término lo separo en ecuación dimensional de A por ecuación dimensional de D. Vale. Entonces, resuelvo esta ecuación, ¿no? Donde me interesa hallar la dimensión de A. Lo demás se va a reemplazar. Ecuación dimensional de la fuerza, ¿cuál es? M, L, T a la menos 2. Igual, ecuación dimensional de A es lo que voy a hallar. Y la ecuación dimensional de D, como D me dicen que es longitud, acá me indican D es longitud, su dimensión es L, entonces sería por L. ¿Qué me queda? Solo me queda despejar la dimensión de A. Entonces dejo solo la dimensión de A y este L pasa a dividir a M, L, T a la menos 2. M, L, T a la menos 2 entre L. Aquí podemos simplificar el L con el L, entonces acá nos queda 1 y 1. Y finalmente, la dimensión de A sería M por 1 es M por T a la menos 2, MT a la menos 2 entre 1 queda MT a la menos 2 y esa es la dimensión de A. Ya tenemos entonces determinadas las dimensiones, la dimensión de A, que es MT a la menos 2. Pero también nos piden que determinemos la dimensión de B. Entonces, ahora establecemos una segunda ecuación, que vamos a establecerlo entre la ecuación dimensional de F con la ecuación dimensional de B por V. Esta sería mi segunda ecuación, igual a estos dos, entonces tendría la ecuación número 2. La ecuación número 2 entonces sería, la ecuación dimensional de F tiene que ser igual a la ecuación dimensional de B y también lo separamos aquí por la ecuación dimensional de V. Como ya sabemos, la ecuación dimensional de F, siendo F fuerza, ya lo hemos visto, es, por lo anterior, es MLT a la menos 2. Igual, dimensión de B, que es lo que voy a hallar, por la dimensión de V. Y la dimensión de V, siendo V volumen, la dimensión de volumen es L cubo. Como aquí L cubo está multiplicando a la dimensión de B, pasa a dividir. L cubo pasaría a dividir a MLT a la menos 2 y tendríamos la dimensión de B. ¿Qué tocaría hacer? Tocaría resolver esta división de L entre L al cubo. Recuerda que L tiene exponente arriba 1, ¿no? Su exponente es 1, por lo que nos quedaría M por L
Y al restar los exponentes tendríamos 1 restado con 3, 1 menos 3 es menos 2, multiplicado por t a la menos 2. Y ese resulta ser la dimensión de B. Entonces la dimensión de A es mt a la menos 2 y la dimensión de B es ml a la menos 2 t a la menos 2. Ese sería el primer problema. Segundo problema. Determine las dimensiones que debe tener Q para que la expresión propuesta sea dimensionalmente correcta. W es igual a 0,5 por M por V a la alfa más A por G por H más B por P. Y Q es igual a la alfa por raíz alfa de B. Donde B es velocidad, W es trabajo, G es aceleración, M es masa, H altura, alfa es un exponente desconocido, P es potencia, A y B son dimensionalmente desconocidos. A ver, vemos que nos están dando dos ecuaciones. ¿Por qué nos dan dos ecuaciones si lo que nos piden es determinar las dimensiones de Q? Pues para determinar las dimensiones de Q, debo conocer quién es A. A es desconocido, es una dimensión desconocida. Y B también es una dimensión desconocida, o una magnitud desconocida, igual que B. Y alfa también es un exponente que no sabemos cuánto es. Pero estas variables, A, B y alfa, están apareciendo en la ecuación que me dieron al inicio, que es W igual a 0,5 por M por V al alfa más AG por H más B por P. Esa es la fórmula. Y aquí aparece A, por acá aparece el B y por acá aparece A. Entonces, ¿qué vamos a indicar? Vamos a decir que por el principio de homogeneidad, pH, por el principio de homogeneidad, ¿qué debe pasar? Que las dimensiones de cada uno de estos términos, y de nuevo, mira, aparece el signo más, y en el segundo miembro tenemos 1, 2, 3 términos. Entonces, los tres términos con el término del lado izquierdo, sus dimensiones deben ser iguales. Eso es lo que establece el principio de homogeneidad. Debe ser igual a la ecuación dimensional de A por G por H igual a la dimensión de B por P. Entonces, y aquí voy a obtener alfa de esta dimensión. Por acá voy a tener el A, por acá el B. Entonces establezco mis ecuaciones. Entonces mi primera ecuación sería tomar las dos primeras. Y este sería para mí 1. Entonces digo, de 1 tendría dimensión de W igual a la dimensión. Y acá nos separamos dimensión para 0,5, la dimensión de M, la dimensión de V y elevado al alfa. Y resolvemos esta primera ecuación, reemplazando las dimensiones de W, que es trabajo, acá dice W es trabajo, y la dimensión del trabajo es ml cuadrado t a la menos 2. Dimensión de 0,5 es 1. M es masa, su dimensión de la masa es m. Por v es velocidad, y la dimensión de la velocidad es lt a la menos 1, y esto está elevado al alfa. Acá, si operamos, al lado izquierdo nos va a quedar ml cuadrado t a la menos 2. Acá nos va a quedar 1 por m. Y aquí aplicamos otra vez propiedades de la potenciación. Como esto es una multiplicación L por T a la menos 1, cada uno de ellos, cada uno de estos factores se eleva a la alfa. Entonces sería L elevado a la alfa por T. Y como T tiene exponente menos 1, con el alfa se multiplican. Menos 1 por alfa menos alfa. Si observamos, tenemos una igualdad, y de esta igualdad podemos establecer pues que el valor de alfa, para que estas dos expresiones sean iguales, el valor de alfa vale 2. Tenemos ya el valor de alfa. Ya encontramos el valor de alfa. Ahora, si igualamos la primera dimensión con la dimensión de A por G por H, o sea, aquí establecemos una igualdad, sería nuestra ecuación número 2. Entonces,
Al trabajar la ecuación 2 entre la dimensión de W y la dimensión de A, G por H, vamos separándolo, dimensión de A por dimensión de G, por dimensión de H, veamos qué tenemos y qué vamos a encontrar. W sigue siendo trabajo, su dimensión es ml cuadrado t a la menos 2. Igual, dimensión de A, lo voy a necesitar, no conozco quién es A, lo voy a necesitar para luego hallar Q. Por lo tanto, digo aquí que la dimensión de A va a multiplicarse con dimensión de G. ¿G qué cosa es? Aquí está, aceleración. Y la dimensión de la aceleración es LT a la menos 2 por H. ¿H qué es? Aquí dice que H es altura. Y por ser altura es una longitud. Entonces sería por L. Acá tendríamos entonces M, L cuadrado, T a la menos 2, igual dimensión de A por L por L. De nuevo, producto de bases iguales, el exponente 1 con el exponente 1 de acá, 1 más 1, resultan 2. Por eso sería L cuadrado por T a la menos 2. Y ahora sí, dejamos solo la dimensión de A y el L cuadrado T a la menos 2 que lo está multiplicando pasaría a dividir a ml cuadrado T a la menos 2. Entre L cuadrado T a la menos 2, pues simplemente simplificamos L cuadrado con L cuadrado T a la menos 2 con T a la menos 2 y recuerda que siempre quedan unos al simplificar. Y todos esos unos multiplicados y divididos con M va a resultar M. Entonces la dimensión de A es M. Ya tenemos entonces la dimensión de A, que es M. Ahora nos faltaría la dimensión de B. Entonces establecemos una tercera ecuación, también con W aquí, y con la dimensión de B por P. Y entonces aquí tendríamos ecuación 3. Entonces la ecuación 3 diría dimensión de W va a ser igual a la dimensión de B por P, y lo vamos separando en dimensión de B por dimensión de P. La dimensión de W sería ml cuadrado T a la menos 2, igual la dimensión de B, lo vamos a calcular, y P, que era P era, aquí está, potencia. ¿Y cuál es la dimensión de la potencia? Es ml cuadrado T a la menos 3. Todo este ml cuadrado T a la menos 3 que está multiplicando a la dimensión de B pasa a dividir. Entonces, al pasar a dividir, vamos a tener ml cuadrado T a la menos 2 entre L cuadrado T a la menos 3. T a la menos 3. Bueno, nuevamente vemos que se puede simplificar L cuadrado con L cuadrado, lo simplificamos, y aquí vamos a tener una división de bases iguales. ¿Qué va a resultar? Va a resultar m, t, y hay que restar menos 2 con menos de la resta, con menos 3, que es el exponente de t negativo. Y entonces esto se convierte en menos 2, el menos hace que el negativo 3 se convierta a positivo 3, y menos 2 más 3 es 1. Por lo tanto, quedaría mt a la 1, que se sobreentiende que es el exponente de t, y tendríamos que la dimensión de B es mt. A ver, cuidado aquí, hay un pequeño error. Era pasar a dividir ml cuadrado t a la menos 3. M también pasaba a dividir, cuidado, se quedó el m acá, tenía que pasar a dividir, y también se iba a terminar simplificando 1, 1, por lo que la dimensión de B solo es t, perdón. La dimensión de B solo es t. Ya, es normal, me di cuenta ahí. Listo, ya tenemos la dimensión de A, que es M, tenemos la dimensión de B, que es T, tenemos alfa, que es 2. Entonces, ya podemos hallar Q. Entonces, Q era igual a la alfa por raíz alfa de B. Como nos pedían las dimensiones de Q, porque nos piden determinar las dimensiones que debe tener Q, entonces la ecuación de Q sería igual a la ecuación de A, la dimensión de A al alfa, por raíz alfa de la dimensión de B.
Y reemplazando lo que hemos encontrado, tendríamos que la dimensión de Q sería, la dimensión de A es M. M. Y alfa valía 2, entonces sería M cuadrado por raíz cuadrada de la dimensión de B, que es T. Pero esta expresión no la vamos a dejar así, sino que la podemos expresar como M cuadrado y la raíz cuadrada de T, siendo el exponente de T, se sobreentiende que es 1, este se puede expresar como T elevado a la 1 medio. Y esa sería la dimensión de Q. ¿Por qué T a la 1 medio? Porque aquí vamos a aplicar la propiedad de la radicación que dice raíz enésima de una potencia de a la m se convierte en a y exponente fraccionario m sobre n. Es lo que hemos hecho aquí, ¿sí? Y esa sería la dimensión de Q. Muy bien, vamos a pasar al tercer ejercicio. Dice, calcular la dimensión de A entre la dimensión de B si la siguiente ecuación es dimensionalmente correcta. De nuevo, vemos que aquí hay una suma, por lo tanto, B, al ser una suma que está dividido todo entre R, podemos separar la suma del numerador en la suma de dos fracciones con el mismo denominador R. V sobre R y el A por X sobre R. ¿Listo? Entonces, ahora aplicamos, ahora sí recién el principio por el principio de homogeneidad. ¿Qué decir que decimos? Que la dimensión de B va a ser igual a la dimensión de todo este término de V sobre R igual a la dimensión de A por X sobre R. Entonces, establezco mis ecuaciones. Mi primera ecuación sería entre ellos dos, 1, pues sería 1, y en 1, vamos a ver qué pasa. Tendríamos que la dimensión de B va a ser igual a la dimensión de V, la dimensión de V entre la dimensión de R. Reemplacemos. ¿Quién es B? No lo sabemos porque me están pidiendo acá dimensión de A entre dimensión de B. Entonces, dimensión de B voy a calcularlo a partir de que V es volumen y su dimensión de volumen es LQ. Reemplazamos entonces la dimensión de V, que es volumen, por LQ. R, dimensión de R. ¿Qué es R? Una longitud. Reemplazamos la R por L, que es su dimensión. Y nuevamente encontramos división de bases iguales. L, este exponente de L es 1 y restamos 3 menos 1, 2. Dimensión de B, L cuadrado. Ahora podemos establecer una segunda ecuación. ¿Con quién? Con el mismo B y con la dimensión de AX entre R. A esta ecuación que voy a escribir le voy a llamar ecuación número 2 y aparece acá. Dimensión de B es igual a dimensión de A por dimensión de X, todo sobre dimensión de R. Y voy reemplazando. ¿Cuál es la dimensión de B? Lo acabo de encontrar en la anterior ecuación. Sería L cuadrado. Igual, dimensión de A, no lo sabemos, es lo que voy a hallar. Dimensión de X. ¿Qué cosa es X? Aquí dice X y R son longitudes. Entonces, X al ser una longitud, su dimensión es L. Entre dimensión de R es R, también longitud, su dimensión es L. Como siempre, podemos simplificar. Acá quedaría 1, 1. Por lo que entonces llegamos a encontrar que la dimensión de A es L cuadrado. Por lo tanto, como me piden la dimensión de A entre la dimensión de B,
como la dimensión de A es L cuadrado, lo voy a dividir también entre la dimensión de B, que es L cuadrado, y L cuadrado entre L cuadrado es 1. Por lo tanto, aquí la respuesta es 1. Ya sé. ¿Qué estamos aplicando? Estamos aplicando principio de homogeneidad en estas ecuaciones físicas, dado que estamos encontrando que en uno de los miembros tiene más de un término. Es en este caso, por ejemplo, en esta ecuación, que el primer miembro de la ecuación, el lado izquierdo, hay dos términos. Y cuando encontremos términos, hay que aplicar el principio de homogeneidad. Por el principio de homogeneidad, ¿qué decimos? Que en esta ecuación se va a cumplir que la dimensión de X va a ser igual a la dimensión de A por I, igual a la dimensión de B. Enseguida, obtengo mis ecuaciones, mi primera ecuación, entre los dos, 1, y establezco que la dimensión de X va a ser igual entonces a la dimensión de A por la dimensión de Y. La dimensión de X. ¿Quién es la dimensión de X? No se sabe. ¿Quién es la dimensión de Y? Tampoco se sabe. A es área. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos eh, que no me conviene empezar igualando el primero con el segundo, porque no tengo ni la dimensión de X ni la dimensión de Y. Aquí tengo un claro ejemplo que entonces que tengo que cambiar mi ecuación. Mi ecuación entonces lo voy a tomar de el primero con el tercero. O sea, voy a establecer mi ecuación entre el primero, entre la primera dimensión que es de X con la dimensión de volumen. ¿Listo? Entonces, tengo aquí 1 y entonces digo, la dimensión de X va a ser igual a la dimensión de V. Dimensión de X entonces sería igual a la dimensión de V. ¿Qué sube? Volumen. ¿Y cuál es la dimensión del volumen? L cubo. Y ya está la dimensión de X. Ya está. Ahora sí podría establecer el primero con el segundo porque ya conozco la dimensión de X, que es L cubo. Podría establecer recién ahora entre ellos dos. Este sería ahora recién 2. Entonces, de 2, ¿qué diría? La dimensión de X va a ser igual a la dimensión de A por la dimensión de Y. Pero la dimensión de X recién lo he hallado era cubo, L cubo. Ahora sí puedo hallar la dimensión de A, perdón, de A es área. Aquí dice A mayúscula es área. Y la dimensión de área es L cuadrado por la dimensión de Y. Como L cuadrado se está multiplicando con la dimensión de Y, pasaría a dividir y tendríamos L cubo entre L cuadrado, me va a dar la dimensión de Y. Por lo que L cubo entre L cuadrado sería L y L sería la dimensión de Y. Acabamos de hallar las dimensiones de X y también de Y, que son L cubo y L respectivamente. Bien, entonces la idea está en que en una ecuación que se observe, en una ecuación, si se observa más de un término, aquí hay dos, hay que aplicar el principio de homogeneidad. Entonces decimos, por el principio de homogeneidad, ¿qué va a pasar? En mi ecuación física se debe cumplir que la dimensión del primer miembro es igual a la dimensión de los términos, de los dos términos del segundo miembro. Deben ser iguales. Entonces tendría inmediatamente, ¿no? Que decir que mi primera ecuación la voy a tomar de ellos dos, 1, ¿no? Y digo, de 1 voy a tener mi ecuación dimensional de E va a ser igual a la ecuación dimensional de V por la ecuación dimensional de E. Muy bien, ¿qué sé? Energía. ¿Cuál es la dimensión de energía? ml cuadrado t a la menos 2. Igual, dimensión de V, ¿qué sube? Velocidad, lt a la menos 1.
por la dimensión de A. Como los anteriores, está multiplicando, pasa a dividir. ¿Quién pasa a dividir? Todo el LT a la menos 1. LT a la menos 1. Y eso es la dimensión de A. Por aquí tenemos división de bases iguales entre L cuadrado y L. Y luego también T a la menos 2 entre T a la menos 1. ¿Qué va a quedar? M por L. 2 menos 1, que es el exponente de L en el denominador, sería 1. Quedaría solo L por T. Y acá, menos 2, es así, menos 2, menos 1. Esto se convierte en menos 2 más 1, y menos 2 más 1 es menos 1. Por lo tanto, aquí sería menos 1 el exponente. Esto es la dimensión de A. Esa es la dimensión de A. Bien. Ya tenemos entonces la dimensión de A, vamos por la dimensión de B. Puedo igualar lo mismo el primero con el tercero. Y entonces de aquí planteo mi segunda ecuación. Mi segunda ecuación sería 2. La dimensión de E va a ser igual a la dimensión de Q por la dimensión de B. Bien. ¿Qué cosa era energía? Su dimensión de la energía, ecuación dimensional de energía, ml cuadrado T a la menos 2. Dimensión de Q, Q es densidad. Aquí está. Q es densidad. Y si es densidad, su dimensión es ml a la menos 3 por la dimensión de B. ml a la menos 3 lo paso a dividir. Lo paso a dividir y tendría entonces ml cuadrado T a la menos 2 entre ml a la menos 3 igual a la dimensión de B. M con M lo simplifico. Se simplifica. Y entonces quedaría L cuadrado entre L a la menos 3. Se vuelve a restar. Ahora se resta así. 2. El exponente del numerador en L es 2. Menos el exponente de L en el denominador es menos 3. Por lo que esto se convierte en 2 más 3. Y 2 más 3 es 5. Entonces sería L a la quinta. T a la menos 2. De T a la menos 2. Y eso sería la dimensión de B. Tengo la dimensión de A por aquí y la dimensión de B, que es lo que me están pidiendo en este problema 5. Muy bien. Pasamos al problema número 6. Nuevamente, aplicando el principio de homogeneidad, haya la ecuación dimensional de R y Z. Tenemos la ecuación R coseno de alfa igual a S por V menos Z por D por pi, considerando que V es volumen, S es superficie y D densidad. Al tener en el segundo miembro una resta, aquí hay dos términos. Al tener términos, tenemos que plantear que el principio de homogeneidad me dice que para que esa fórmula sea dimensionalmente correcta, su dimensión del primer término debe ser igual a las dimensiones de los términos del segundo miembro. Es decir, quedaría así. Ahí se establece una igualdad entre las dimensiones de cada término. ¿Listo? El procedimiento anterior lo volvemos a repetir. Decimos que voy a sacar mi ecuación 1 de aquí, de ellos dos. Ahí. 1. Vamos a ver qué resulta de 1. Y tendríamos, vamos separando y diríamos dimensión de R por la dimensión de coseno de alfa va a ser igual a la dimensión de S por la dimensión de V. Dimensión de R es lo que me piden, allá la ecuación dimensional de R. Entonces, esto es lo que voy a encontrar. Dimensión de coseno de alfa. El coseno de un ángulo que es alfa es 1. Su dimensión es 1. La dimensión de todo número va a ser 1. Dimensión de S. S es superficie. Si es superficie, su dimensión es L cuadrado, que es sinónimo de área. Superficie
¿no? Se mide con el área, y el área es una magnitud cuya dimensión es L cuadrado, por V. V es volumen, por lo tanto, este es L cubo. Acá nomás nos quedaría dimensión de R igual L cuadrado por L cubo, L a la quinta. Y ya tenemos la dimensión de R. Ahora voy por la dimensión de Z. Entonces establezco ahora entre el primero y el tercero otra ecuación. Le voy a llamar ecuación número 2. Ecuación número 2. De la ecuación número 2 voy a tener entonces que la dimensión de R por la dimensión de coseno de alfa va a ser igual a la dimensión de Z por la dimensión de D por la dimensión de pi. Dimensión de R, y como ya lo dije anteriormente, el coseno de alfa es un número, es un valor numérico, un número real, su dimensión es 1. La dimensión de Z por la dimensión de D, y también, perdón, vamos a reemplazar las dimensiones. Dimensión de R ya tenía anteriormente. Miren, ya tenía, no sé por qué no lo reemplacé, si acabo de encontrar que es L a la quinta, entonces L a la quinta. Dimensión de Z, Z es sí, es lo que voy a hallar, entonces queda dimensión de Z. Por la dimensión de D, D es densidad, y densidad es ML a la menos 3. Por pi, pi es un número real, 3.14. Como me piden su dimensión es 1. Entonces quedaría L a la quinta, y este ML a la menos 3 que está multiplicando a la dimensión de Z pasa a dividir. ML a la menos 3 igual a la dimensión de Z. Ahora aquí M está en el denominador. Acá arriba no hay M. Entonces esto es como si fuese 1 sobre M a la 1. ¿Sí? 1 sobre M a la 1 y esto es M a la menos 1. Propiedad de el exponente negativo. Entonces, este 1 sobre M corresponde a M a la menos 1. Por L, volvemos a restar exponentes. 5 en el numerador menos el menos 3 de abajo del denominador y se convierte en una suma y 5 más 3 es 8. Esa sería la dimensión de Z. Ahí están las dos dimensiones, de R y de Z. Bien, pasamos al ejercicio 7. Dice, en la siguiente fórmula física, ¿qué magnitud representa E? De nuevo, tenemos aquí, observamos una ecuación física con una suma y establecemos por el principio de homogeneidad que la dimensión de E va a ser igual a la dimensión de P por V igual a la dimensión de N por R por T. Me piden que representa la dimensión de E. Entonces, la dimensión de E, puedo establecer mi ecuación entre el primero y el segundo. Vamos a ver si con eso podemos encontrar la dimensión de E. Entonces, de la ecuación 1, que observo que la dimensión de E va a ser igual a la dimensión de P por la dimensión de V. Y ya está. La dimensión de E va a ser igual a la dimensión de P. ¿P qué cosa es? Presión, ¿no? Y la presión es M, L a la menos 1, T a la menos 2. Esa es la ecuación dimensional de la presión. Acá está. P es presión. Por V. Ecuación dimensional de V. V es volumen. Si es volumen sería L cubo. ¿Listo? Entonces la dimensión de E sería igual a M. Aquí puedo multiplicar L a la menos 1 por L al cubo. Se suman los exponentes, producto de bases iguales. Y menos 1 más 3 es 2. Por T a la menos 2. ¿Listo? Eso sería todo porque me preguntan, me piden, dicen la siguiente fórmula física, ¿qué magnitud representa E? Ah, esta es su ecuación dimensional. E representa, y hay que averiguar qué magnitud es ml cuadrado t a la menos 2. E representa, en este caso, puede ser A, energía. Energía, o también
trabajo. Porque tanto la energía cinética, la energía potencial gravitatoria tienen como dimensión ml cuadrado t a la menos 2. O el trabajo mecánico, ml cuadrado t a la menos 2. Listo, ahí quedaría. No se hizo ya otra ecuación porque no era necesario. Solamente era ya la dimensión de E y a partir de la dimensión de E averiguar ml cuadrado t a la menos 2 de quién es dimensión. Y es dimensión de energía o de trabajo. 8. Determina las dimensiones de B y C para que la ecuación sea homogénea. Otra vez, con el signo más, ahí hay dos términos, por lo que hay que aplicar el principio de homogeneidad. ¿Y qué dice el principio de homogeneidad? Que la dimensión de E va a ser igual a la dimensión de A por B, igual a la dimensión de 3 por A por C. ¿Listo? Establecemos nuestras ecuaciones. Primera ecuación, 1. Y digo, la dimensión de E será igual a la dimensión de A por la dimensión de B. ¿Quién es E? Espacio. Espacio recorrido. Espacio recorrido. Distancia son longitudes. Es L. ¿Cuál es la ecuación dimensional de A? A es área. Área es L cuadrado. Por la ecuación dimensional de B que me están pidiendo que encuentre. Dimensiones de B y de C. El L cuadrado pasa a dividir a L. Y como el exponente es 1, al restarlo con 2, ahora es 1 menos 2 menos 1. Eso es la dimensión de B. Ya tengo la dimensión de B. Falta la dimensión de C. Para establecer la dimensión de C, tomo mi segunda ecuación entre la primera dimensión con la última. Acá. 2. 2. La dimensión de E va a ser igual a la dimensión de 3 por la dimensión de A por la dimensión de C. Ahí está. Bien, reemplazamos. Dimensión de E es espacio recorrido. Espacio es una longitud. Dimensión de 3 es un número, sería 1. A, aceleración. Acá dice A, aceleración. La aceleración, su dimensión es LT a la menos 2 por la dimensión de C. Bueno, aquí tendríamos L que va a ser dividido. ¿Por qué dividido? Porque el LT a la menos 2 que está multiplicando a C pasa a dividir LT a la menos 2. Igual a la dimensión de C. El 1 se sobreentiende que ya multiplicó y sigue siendo LT a la menos 2, que es lo que pasó a dividir. Simplificamos, se puede caer el L con el L, acá queda 1, arriba queda 1, y entonces nos estaría quedando esto, 1 sobre T a la menos 2, igual a dimensión de C. Pero podemos expresarlo esto por el exponente negativo, 1 sobre T a la menos 2 sería T, pero a la 2, o sea, T al cuadrado. Y así lograríamos tener la dimensión de C. La dimensión de C este cuadrado y la dimensión de B es L a la menos 1. Vamos con los dos últimos ejercicios. Dice, si la siguiente expresión, número 9, si la siguiente expresión es dimensionalmente homogénea, determina la dimensión de P por la dimensión de Q. Y la ecuación física es M por seno de teta igual a PRX más QPX. Nuevamente nos encontramos con el signo más, lo que me obliga a plantear el principio de homogeneidad. El primer término, que es M por seno de teta, su dimensión tiene que ser igual a la dimensión de P por R por X, igual a la dimensión de Q por B por Z. Muy bien, establezco mi primera ecuación entre la primera dimensión con la segunda dimensión. 1. Y decimos, dimensión de M por la dimensión de seno de teta va a ser igual a la dimensión de P por la dimensión de R por la dimensión de X. A ver, veamos si tenemos todo acá. M es masa, su dimensión es M.
seno de teta, coseno de teta, tangente de teta, cualquier razón trigonométrica aplicada a un ángulo, su dimensión siempre es 1. P, P, me piden calcular la dimensión de P, entonces es lo que voy a hallar y lo voy a mantener entre corchetes el P. R, radio. Radio, el radio es una longitud, por lo tanto su dimensión es L. Por X, X es tiempo, su dimensión de tiempo es T, y entonces este L por T pasa a dividir a M, M sobre L por T, y esa es la dimensión de P. Entonces, este L y T que están dividiendo pasan a multiplicar a L, pero con el exponente opuesto, o sea, con menos 1. El T está a la 1, pasa a multiplicar con T a la menos 1, y esa es la dimensión de P. ¿Qué propiedad estoy aplicando cuando paso a multiplicar los exponentes con exponente opuesto? Es la propiedad del el exponente negativo. 1 sobre a a la n. El exponente pasa al opuesto. Y es 1 sobre a a la n. Aquí tenemos 1 sobre L, o sea, 1 sobre L. Acá 1 sobre L es L a la menos 1, ¿no? Es lo que está pasando aquí. Arriba se supone que no hay L, entonces pongo 1 sobre L, que es 1 sobre L, L a la menos igual. 1 sobre T, T a la menos 1. Muy bien, entonces ya tengo la dimensión de P. Ahora establezco mi segunda ecuación entre la misma ecuación primera con la tercera. Entonces tengo aquí mi ecuación número 2. Entonces digo, eh, dimensión de M por la dimensión de seno de teta va a ser igual a la dimensión de Q por la dimensión de B por la dimensión de Z. Entonces, dimensión de M es masa, es M. De seno de teta es 1. Dimensión de Q es lo que voy a hallar. Dimensión de B. B es fuerza. ML cuadrado. MLT a la menos 2. Dimensión de fuerza. Por Z. Z es velocidad. Es LT a la menos 1. Muy bien. Nos quedaría entonces M por 1M igual a dimensión de Q por M. Acá tengo L por L. Voy multiplicando es L cuadrado. T menos 2 menos 1 menos 3. Muy bien. Paso a dividir. Voy a mover este problemita un poquito más abajo. Y tendría que M va a ser ahora dividido por M L cuadrado T a la menos 3. Y esa sería la dimensión de Q. Puedo simplificar M con M. Y entonces, como vemos, está quedando ahora 1 sobre L cuadrado, que sería L a la menos 2. Y 1 sobre T a la menos 3, que sería T al cubo. Y esa sería la dimensión de Q. Si ya tengo la dimensión de P acá y ya tengo la dimensión de Q aquí, ahora sí ya puedo entonces hallar el producto de la dimensión de P. Me están pidiendo acá determinar la dimensión de P por la dimensión de Q. Ya puedo determinar ese producto porque ya conozco las dimensiones de P y de Q. ¿Quién es la dimensión de P? Acá está. M, L a la menos 1 por T a la menos 1. Por dimensión de Q, L a la menos 2 por T a la menos 3. Perdón, T al cubo. T al cubo es. ¿Listo? Entonces nos queda M, L menos 1 sumado con menos 2 es menos 3. Por T, menos 1 sumado con 3 es 2. Y ese sería entonces la dimensión de P por la dimensión de Q. Bien, entonces ese sería el problema número 9. Y el problema número 10, para ir terminando con este problema 10, nos dice, la dimensión, la siguiente ecuación física
es, la siguiente ecuación física es dimensionalmente homogénea, determinar de nuevo el módulo de A, perdón, la dimensión de A por la dimensión de B. Y la fórmula es F igual E por A más A entre B. Anteriormente hubo un problema así, donde había un numerador, una suma y solo había un denominador. ¿Qué le sugería hacer? Simplemente separar en dos fracciones con el mismo denominador B. Y eso facilita la cosa. Entonces la fórmula quedaría así. E por A sobre B más A sobre B. Primero separar. Primero lo separo. Una vez que ya lo tengo separado, vuelvo a plantear que por el principio de homogeneidad, pues establece, ¿no? Establece que todos los términos deben tener la misma dimensión. O sea, la dimensión de F será igual a la dimensión de E por A sobre B igual a la dimensión de A sobre B. Entonces tengo aquí mi primera ecuación. Y vamos a ver qué obtenemos de la primera ecuación. Entonces, la primera ecuación dice la dimensión de F, la dimensión de F es igual a la dimensión, vamos separando aquí la dimensión de E por la dimensión de A sobre dimensión de B. Veamos. Aquí hay un problema. Si te das cuenta, he establecido una ecuación donde me están apareciendo las dos ecuaciones dimensionales de A y de B. Voy a tener F que es fuerza, si lo voy a reemplazar. E también es energía, pero no voy a tener ni el de A ni el de B, que es lo que estoy buscando. Entonces, en este caso, no conviene, no conviene tomar esta primera ecuación y entonces establecemos la ecuación entre otros miembros. Entonces puede ser ahora con el primero no, sino con el último. Vamos a ver, entonces decimos que la ecuación 1 sería entre el primero y el tercero. Ese sería 1. Entonces diríamos la dimensión de F va a ser igual a la dimensión de A sobre la dimensión de B. Y ahora sí, ya nomás tengo acá el A, perdón, el B, porque F mayúscula es fuerza, que es ml cuadrado t a la menos 2. No, perdón, fuerza es mlt a la menos 2. Igual, dimensión de A mayúscula es área, sería L cuadrado sobre la dimensión de B. Ojito aquí, ¿eh? Mira dónde está la dimensión de B. La dimensión de B está dividiendo. Entonces voy a hacer un cambio y va a pasar ahora a multiplicar a mlt a la menos 2, sería así, mlt a la menos 2 por la dimensión de B que pasaría a multiplicar igual a L cuadrado. Y ahora ya podría despejar la dimensión de B y decir que la dimensión de B va a ser igual a L cuadrado dividido entre M, MLT a la menos 2. Pues aquí solo puedo dividir L cuadrado entre L cuadrado entre L. Y acá recuerda que hay un 1 que está sobre M, por lo tanto la dimensión de B, que sería 1 sobre M sería M a la menos 1. Por L, aquí si resto los exponentes, 2 menos 1, 1, ya nos queda 1 aquí. Y aquí también, arriba está el 1 y abajo t a la menos 2, lo pasamos a t con el opuesto de su exponente que sería t cuadrado. Entonces la dimensión de B quedaría nada más m a la menos 1, L t cuadrado. Entonces esa era la primera ecuación. Ahora sí, como ya tengo la dimensión de B, ya puedo establecer recién mi segunda ecuación entre el primero y el segundo. Este sería 2. 2, entonces diría, dimensión de F va a ser igual a la dimensión de E por la dimensión de A
entre la dimensión de B. Reemplacemos. F es fuerza, dimensión MLT a la menos 2. Igual E es energía. Energía es ML cuadrado T a la menos 2. Y la dimensión del área no sabemos cuánto es. Perdón, del área no, dimensión de A. Están pidiendo acá dimensión de A. Lo voy a calcular. Sobre la dimensión de B, que es todo esto que hemos encontrado aquí, M a la menos 1 por L por T al cuadrado. Wow, tener cuidado aquí. A ver, ¿cómo hacemos aquí? Tenemos dos formas de hacer esto. Puedo pasar a multiplicar todo esto, a multiplicar. A ver, vamos pasando a multiplicar. Sería M, LT a la menos 2. Todo esto pasa a multiplicar acá y quedaría M a la menos 1 por L por T al cuadrado igual a dimensión de A o M por L cuadrado por T a la menos 2. Y todo esto también lo puedo pasar de una vez a dividir. Lo paso a dividir. M L cuadrado T a la menos 2 para obtener la dimensión de A. Aquí obtendría la dimensión de A. Listo. Vamos simplificando todo lo que pueda. El M con el M, 1, 1. El T a la menos 2 con T a la menos 2, 1, 1. Y aquí también, mira, arriba puedo simplificar y luego poner con otro color para que lo visualices bien. Mira, acá hay un L que multiplicado por L me da L cuadrado. Con L cuadrado se simplifica. También queda 1, 1 y 1. ¿Qué está quedando finalmente? Está quedando arriba 1 por 1 por 1, M a la menos 1 T cuadrado. M a la menos 1 T cuadrado. Y abajo queda puro 1. Esa es la dimensión de A. M a la menos 1 T cuadrado. ¿Qué nos pedían en el problema? La siguiente ecuación física es dimensionalmente homogénea. Determinar, por lo tanto, me piden determinar la dimensión de A por la dimensión de B. ¿Cuánto era la dimensión de A? Lo acabo de hallar. M a la menos 1 T cuadrado. M a la menos 1 T al cuadrado por B. Dimensión de B, M a la menos 1 LT cuadrado. Producto de bases iguales quedaría M menos 1 con menos 1 sería menos 2. L solo está solo L. Y T al cuadrado por T al cuadrado, 2 más 2, 4. Y esa sería la respuesta al problema número 10. Eso sería todo con respecto a estos 10 ejercicios de ecuaciones dimensionales aplicando el principio de homogeneidad.